más cerca de lo que era aquí básicamente parte de lo que es la vascularización, ¿no? Porque de alguna manera es la responsable de llevar a cabo, en este caso estamos hablando de esta parte que es la formación de orina, ¿no? Como sabemos, la formación de orina comprende tres etapas, ¿no? Lo que es la filtración, lo que es la reabsorción y lo que es la secreción. Son tres etapas que llevan a cabo este proceso de la formación de orina. Pero para que esto ocurra, pues obviamente a nivel renal, recordemos que la filtración parte desde lo que es la sangre. Es decir, nosotros hemos visto que cuando la arteria renal, que ya sabemos que es rama del abdominal, esta arteria va a empezar a dividirse. Y se divide de acuerdo a los segmentos, ¿no? Entonces, cuando llega finalmente a la arteriola, en este caso aferente, la presión, como habíamos dicho, desde lo que es la aorta, llega con 120 milímetros de mercurio, pero cuando llega al riñón, a la arteriola aferente, llega con 60 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces 60 o 55, que es el promedio, los rangos que empiezan a manejarse en esta presión. Entonces, casi se reduce a la mitad esa presión. Y obviamente eso se debe a que la fuerza, como ya sabemos, con la que nace, ¿no?, va a empezar a modificarse, porque la presión, recordemos que es un caudal. El líquido pasa por un sistema, en este caso tubular, como son los vasos sanguíneos, y a todo ese cambio se le llama caudal. Ahora, los vasos, recuerden ustedes que tienen un revestimiento muscular, y este revestimiento muscular va a determinar la llamada resistencia vascular, o lo que se conoce como resistencia periférica, o algunos le llaman resistencia vascular periférica. Entonces, aquí el caudal no es otra cosa que el gasto cardíaco. Ustedes ya saben que el gasto cardíaco es igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Entonces, todo ese caudal, o lo que se conoce gasto cardíaco por la resistencia vascular, van a determinar la presión. Entonces, la presión es determinante acá, ¿no? Entonces, es la que debe conservarse porque es la que va a llevar a cabo la primera etapa, que es la filtración glomerular. Entonces, luego de eso, recordemos que una vez que ya la sangre está en la arteriola aferente, recordemos que la arteriola se va a dividir en un ovillo capilar. Ese ovillo capilar se llama glomérulo renal. Y los glomérulos, como ya sabemos, son vasos que no están simplemente al aire, sino que estos glomérulos van a estar envueltos, ¿correcto?, por unas células que se llaman podocitos, los cuales ya sabemos que tienen unas prolongaciones llamadas pedicelos, y los pedicelos van a formar unos espacios, ¿no es cierto?, unas hendiduras, por las cuales se va a llevar a cabo este fenómeno llamado filtración. Entonces, tenemos que retroceder un poco. La sangre, como tal, recordemos que la sangre tiene doble composición, lo que se llama los elementos formes y el plasma. En los elementos formes, como ya sabemos, están los hematíes, los glóbulos blancos con todas sus líneas celulares, que son varias, y las plaquetas. Eso vienen a ser los elementos formes. Pero dentro de lo que es el plasma, recordemos que el plasma está compuesto, su principal componente, ¿cuál es? El agua, por supuesto. Pero ahí vamos a encontrar proteínas, ¿correcto?, aminoácidos, glucosa, ¿correcto?, y por supuesto las sales minerales más importantes. El Jones, ahí hay que ponerle siempre con el tema de propiedad. Nosotros no tenemos sodio, sino el John sodio, porque está con carga. John sodio, John potasio, John cloruro, John bicarbonato, John fosfato, John calcio, ¿sí? Y también vamos a encontrar hormonas, por supuesto, ya de otra naturaleza. Sin embargo, a eso hay que agregarle que también hay producto del metabolismo proteico, como en este caso es que urea, creatinina y también hidrógeno, pero en ese caso se va a llamar hidrogenión o protón. Hidrogenión, amonio, ¿correcto? Amonio, ¿no?, que también es parte de este producto metabólico. Entonces, todos esos componentes son parte de lo que es el plasma. Obviamente, también hay que recordar que también encontramos factores de coagulación. No los tocamos en esta parte porque no entran a tallar.
Pero estos factores de coagulación también entran, o son parte en este caso también el sistema de complemento, son parte de lo que es la composición del plasma sanguíneo. Una cosa como pausa nada más. Cuando nosotros nos extraen una muestra de sangre, ¿estamos de acuerdo? Primero, recuerden que si a ti te van a hacer una muestra, una toma de glucosa, ¿sí? La glucosa no se toma de la parte celular, sino de la parte plasmática. Entonces, si es de la parte, lo que hay que hacer, entonces, para separar el plasma de los elementos formes, se utiliza un proceso físico que se llama centrifugación. Se centrifuga la sangre. Y al centrifugar la sangre, se separa en sus dos fracciones. Pero una vez que se ha separado, recuerda que es plasma. Pero recuerden que ustedes no, acá lo que hay que extraer es el fibrinógeno para evitar que se coagule. Entonces, cuando ese plasma le has quitado el fibrinógeno, se transforma en suero. ¿Correcto? Entonces, la diferencia entre suero, o sea, este concepto de la sangre, ¿no? Suero sanguíneo, de plasma sanguíneo, es la presencia o la ausencia del fibrinógeno, que hay que recordar que el fibrinógeno es el factor 1 de la coagulación, ¿ya? Es el factor 1 de la coagulación. Bien, ahora, ya tenemos entonces la composición de la sangre. Entonces, durante el proceso, la pregunta es, ¿qué es lo que se filtra? O sea, ¿qué es lo que no pasa de la sangre a la parte de la cápsula de Bowman? Porque es justamente la cápsula de Bowman la primera etapa en el proceso de filtración. Lo que no va a pasar, ¿cuál es? 1, elementos formes a la cabeza. Pero 2, ¿quién son? Proteínas. Aunque vamos a ver que hay escasas proteínas que sí pueden haber, pero obviamente de bajo peso molecular. Pero normalmente la albúmina, correcto, que es la proteína más grande, no, las globulinas normalmente no van a pasar, ¿correcto? No van a pasar. ¿Eso qué quiere decir? Que si uno lee un examen de orina y te dice hematíes, por ejemplo, ¿no? Te dice de 3 a 5 por campo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Eso es normal o no? No es normal. Ahora, ¿cómo hay que leerlo? Esa presencia de... Entonces, hay que tener cuidado que las hematurias, porque hematuria ya saben qué es, ¿no? Cuando uno revisa la muestra de orina, todo es cierto, la orina se ve casi transparente, ¿no? ¿Cómo va a ser hematuria? Claro, hay que recordar que esa concentración, porque esa lectura se hace por microscopio, de 3 a 5 por campo, es obviamente muy pequeña, insuficiente para cambiar la coloración. Ahora que te diga hematía es más de 100 por campo, ahí es otra cosa, porque obviamente inclusive ya macroscópicamente se puede visualizar y uno ya puede hablar de una hematuria. Obviamente también hay que ver si de repente la hematuria fue tomada a una gestante que está con sangrado vaginal. Entonces ya se entiende, ¿no? Ahora, o a un varón que de repente es usuario de sonda Foley, ¿no? Ya saben que la sonda Foley se le coloca a esos pacientes que tienen obstrucción, en este caso de repente por hipertrofia prostática. Entonces, esa lectura, ¿no? Eso es importante. Entonces, desde ahí ya dices, hematíes no es normal. Pero ¿quién me puede generar también ese problema? Un cálculo renal. Porque los cálculos renales, ¿no? Cuando bajan, se impactan en la parte de lo que es el uréter y pueden generar una pequeña lesión con la fuerza de la orina. Y eso puede generar un sangrado leve, ¿no? Un sangrado, entonces puede ser esa naturaleza. Te dicen a ti glucosa, 1 o 2 cruces. Recuerden que acá en un examen de orina tú no puedes medir la cantidad, sino simplemente es algo cualitativo, ¿correcto? Cualitativo. 1 cruz, 2 cruces, 3 cruces. ¿Es normal ver glucosa en orina? No, no es normal. Entonces lo primero que pensamos, ¿es diabético? O que de repente sea una persona que nunca se ha hecho un examen, ¿no? Y que de repente llegue por otro motivo y en su examen de orina, desde que tú ves glucosa, 1 cruz, 2 cruces en orina, ¿qué le vas a pedir? ¿Qué se le pide? Si es que no es un diabético, ¿qué se le pide? ¿Qué se le pide? Se le pide un dosaje de glucosa, pues claro, pues se supone que estamos viendo solamente como un examen de orina.
Y lo primero que pide es un dosaje de glucosa, lo primero. Pero ya sabes, en ayunas, no postprandial. ¿Qué es postprandial? Significa que después de una comida. O sea, por ejemplo, Anidra, doctor, me he venido a la consulta, son las 4 de la tarde y me están pidiendo una glucosa. Es una postprandial, el colega sabe por qué lo pide, ¿no? Hay valores normales también para leer hasta cuánto una persona después de haber ingerido comidas, cuántos son los valores de glucosa. ¿Correcto? Otro, proteínas, y te ponen ahí, ¿no? Proteínas o albúminas, 2 cruces, 3 cruces, tampoco es normal, ¿correcto? Entonces, y de repente, otra, leucocitos de 18 a 20 por campo, no es normal. Y ahí viene el tema ya, ¿cuáles son los datos que me ayudan a saber que yo estoy frente a una infección urinaria? ¿Serán los hematíes? No. Los hematíes me dan otra causa. ¿Serán las proteínas? Tampoco, porque obviamente la proteína la presencia de proteínas ya me está diciendo que hay un problema a nivel de filtración. O sea, ya estamos hablando, en este caso, probablemente de una enfermedad renal propia, ¿no? Tubular, puede ahí ser el problema, ¿no? Pero normalmente las infecciones urinarias, que es lo que de repente queremos aprender a leer más, están dadas netamente por 2 datos. La presencia de leucocitos y la presencia de nitritos. En un niño, por ejemplo, los determinantes son los nitritos, ¿no? Presencia de nitritos y te ponen una cruz. O sea, nitritos positivos ya me indica una infección urinaria. Y ojo, la presencia de leucocitos, hay que recordar que puede ser asintomático o sintomático. ¿Cómo así? Tú puedes llegar, por ejemplo, por un tema de rutina, ¿no? En el sentido de que llegas, vamos a suponer, ¿no? Estás con un dolor del brazo, ¿no? Te caíste, te golpeaste, ¿no? Pero por un tema de rutina, te preguntan, ¿y usted? No, yo nunca he venido a la posta, ¿no? Entonces, te van a hacer un tamizaje, ¿no? De todos sus exámenes. Y te piden un examen de orina. Y te encuentran un examen de orina en el cual tengas, por ejemplo, 30 a 35 por campo. Pero tú dices, pero no me duele, ¿no? No me duele, no tengo molestias para orinar. Eso se llama bacteriuria sintomática, pero más es en mujeres. Pero ya cuando se presenta el dolor, obviamente uno hace una sospecha. Entonces, el examen de orina, ¿ya? El examen de orina es un examen rutinario, pero tenemos que aprender a leer, en este caso, los resultados. Cuando es normal y cuando no es normal. Pero para eso tenemos que entender cuáles son los productos que normalmente se filtran. Ahora, estamos en la filtración. Pasa, hemos dicho. O sea, ahora vamos al revés. ¿Qué es lo que está pasando, en este caso, a la cápsula de Buma? Está pasando agua, ¿correcto o no? ¿Qué más está pasando? Todos los minerales, ¿ya? Para poderlo generar. ¿Qué más está pasando? Glucosa. ¿Qué más? Aminoácidos, ¿correcto? Aminoácidos, ¿sí? Ahora, y por supuesto que va a pasar, te decía, otro tipo de productos, pero básicamente esos, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿todo eso que se ha filtrado se va a perder? No, pues no se va a perder toda la glucosa, ¿no? No se va a perder los aminoácidos. Tiene que entrar en una etapa de reabsorción. Entonces, estamos en esta primera etapa. Entonces, a nivel de la filtración, ya que estamos hablando acá, nosotros tenemos la llamada tasa de filtración. La tasa de filtración se va a determinar, en este caso, por el volumen que se filtra en un minuto. Y como puedes ver, en hombres y mujeres hay una variación. Y obviamente este está determinado ¿por qué? Por el gasto cardíaco. Y recordemos que como las mujeres fisiológicamente tienen una pérdida de volumen, ¿no es cierto? Por esa razón es que hay una variación en la tasa de filtración. Otra cosa que también te hacía recordar era de que de los tomando el caso del varón, de los 125 mililitros que se filtran, finalmente ¿cuántos se van a recuperar? ¿Te acuerdas o no? 124. Quiere decir entonces que de los 125, 1 mililitro pasa a formar orina, pero 1 mililitro por minuto, ¿correcto? Y como el día tiene 1440 minutos, ¿estamos de acuerdo o no? Significa que se van a formar 1440 mililitros de orina, ¿no? Que visto en litros sería 1,4
44, ¿no? Que dista, como a veces siempre se ha pensado, de los 1,5 litros en promedio, ¿no? Que a veces uno utiliza como rango, en este caso referencial, de cuánto de orina se va a producir. Sin embargo, ese volumen, ¿por qué es importante? Porque las personas pueden tener poliurias, ¿correcto? Eso va a depender si la persona de repente ingiere bastante agua, ¿no es cierto? Pero para eso hay que ver si existe la polidixia. O sea, una cosa es que los que veo, por ejemplo, que están ahí con su botella, ¿no? Toman su agüita, pues, ¿no? Pero hay que ver si la persona, ahí viene el tema, tiene un deseo imperioso de tomar el agua, ¿correcto? O sea, en otras palabras, tiene que dejar lo que está haciendo porque no puede hacer otra cosa que tener, ese es el deseo imperioso de tomar agua. Entonces, a eso se le cataloga como polidixia, ¿correcto? Por ejemplo, ahorita lo vemos con sus botellas por el tema climático, pero la pregunta es, ¿esas botellas están todo el tiempo, durante todo el año? Durante climas fríos también pasa eso, ¿no? Entonces, pero estas personas que tienen una polidixia, más que diabetes mellitus, es diabetes insípida. Los que tienen diabetes insípida, ellos pueden tener un volumen urinario que pasa a los 3.000 mililitros. Por ejemplo, en ellos la orina, la formación es bastante, esa es una poliuria, ¿no es cierto?, bastante marcada. Y por lo tanto no puede haber poliuria si es que no hay polidixia, ¿no? Porque ¿de dónde van a orinar? ¿No es cierto? Se nos van a deshidratar. Entonces tiene que ir siempre compensado. Ahora, como pueden ver, aquí el punto es esta tasa. Entonces, esta tasa de filtración que estamos viendo acá se va a ver afectada por la presión arterial media, correcto, que está ahí, la PAN, y la presión hidrostática glomerular. Recordemos algo, la presión hidrostática glomerular va a estar determinada por la presión arterial. ¿Estamos de acuerdo? Se supone que ¿qué es la presión hidrostática glomerular? Es la presión del agua, por así decirte, que llega al glomérulo. ¿Pero de dónde está llegando? De la sangre. Y por lo tanto, la sangre tiene su presión arterial. Entonces, todo eso proviene de la presión arterial. Entonces, cuando uno tiene una hemorragia, tiene pérdida de volumen. Y cuando tiene uno quemadura, sobre todo si es una quemadura en el cual, por ejemplo, la de segundo o la de tercer grado, en la cual ya no está la barrera de la piel, entonces hay una pérdida excesiva de agua. Hacíamos la vez pasada la comparación. Cuando tenemos un recién nacido, como ustedes van a ver luego, el recién nacido, ¿cómo pierde agua? Pierde agua de varias formas, ¿ya? Por convección, por conducción. De ahí que lo primero que el niño se le hace es un secado. Obviamente hay que hacer un secado por el tema del líquido amniótico con el que ha nacido, pero ese niño hace contacto piel a piel. ¿Estamos de acuerdo? Porque cuando, imagínate, la temperatura de 37 estaba dentro del líquido, ahora al salir fuera hay una pérdida, hay una evaporación ahí, ¿no? Es más, las cunas deben estar justamente con una iluminación que le permita generar también un calor dentro de ese ambiente. Entonces, todo eso es justamente la atención prenatal, tiene que ser rápida, tiene que ser oportuna, con la finalidad de poder cambiarlo, ¿estamos de acuerdo? Abrigarlo y evitar esa pérdida. Recordemos que el niño, desde que nace hasta los 7 días, ¿estamos de acuerdo? Su peso no varía, es más, puede disminuir 10% de su peso, ¿ya? Y esa disminución es por pérdida de agua. Entonces, algo así, o sea, y eso te refería, algo así tenemos que verlo en este lado. Es decir, los volúmenes de los cuales estamos hablando acá, en el caso de las quemaduras, se pierde agua. Y no porque esté orinando mucho, sino porque obviamente hay un proceso de deshidratación. Algo sencillo. Cuando a ti te sale una ampolla, ¿no? Alguna ampolla, ¿te ha salido alguna ampolla, no? Alguna vez, por ejemplo, en tu casa, ¿no? Cuando agarras un objeto desconocido que se llama escoba, ¿no? Y te pones a hacer esa actividad, ¿no? A la cual no estás acostumbrado y te sale una ampolla, ¿no? Cuando uno la revienta, empieza a eliminar líquido, ¿no? Y luego otra vez, y otra vez, y otra vez. Ahora, imagínate eso en el 35% de tu cuerpo, ¿no? Entonces ahora uno ahí entiende por qué habla de una pérdida, en este caso de agua. Entonces, por eso es que lo primero que se hace
ante un paciente con quemaduras, con hemorragias, ¿qué es? Administrarle suero, ¿correcto? Eso se llama colocarle vías periféricas en ambos lados, ¿correcto? 2 es lo que se llama achorro, ¿ya? Ahí las enfermeras utilizan un equipo que se llama catéter, y se pone el catéter más grueso, el 18 se llama, para que obviamente llegue. A veces le ponen 24, ¿no? De bebé, ¿cómo te vas a hidratar con esa vaina, ¿no? Pero tiene que ser un catéter grueso que te permita recuperar el volumen. Entonces, desde acá ya podemos entender, muchachos, que dentro de las enfermedades, eso tienes que ir quitándote muchas cosas de la cabeza. El primer signo que uno evalúa, ¿correcto? En una persona que puede estar en una urgencia, un estado de gravedad, es la presión arterial. No, o sea, no digo que le quitemos, ¿no? Restemos importancia a otros signos, pero la presión nos permite actuar de una manera oportuna, rápida, ¿sí? Y aquí viene, por eso habrán escuchado esa palabra, ¿no? El paciente se ha chocado, iba en su móvil, no, chocar viene de shock, y shock significa que no responde al volumen que se le está administrando, ¿sí? Porque normalmente alguien que le colocan suero debe mejorar su presión arterial, ¿correcto? Y siempre a la cabeza se tiene que utilizar cristaloides. ¿Qué es un cristaloide? Cloruro de sodio al 0,9%. Esa concentración es la que también tienes que ir aprendiendo, ¿no? Nosotros manejamos 2 tipos de sueros, ¿ya? Uno es la solución salina, ¿ya? Al 0,9%, pero el otro se llama dextrosa, al 5%, ¿correcto? Ahora, ¿y a qué le ponemos dextrosa? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, dextrosa 5% se le coloca a las gestantes que en las primeras semanas de embarazo están, todo lo que comen es lo que se llama hiperemesis gravídica. Vomita y vomita y vomita, y hay que ponerle dextrosa. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, aún, por ejemplo, y si es diabética no le vas a poner dextrosa, pues no sea malo, ¿no? En un hipertenso, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué pasa si eso fuera un hipertenso? Bueno, en el hipertenso, ¿no es cierto? Cuando de repente el hipertenso se le baja la presión, se le tiene que colocar, pero a veces se maneja también el tema de la dextrosa, porque el cloruro tiene sal, y las sales en los hipertensos, entonces hay que saber a quiénes se le va a colocar, ¿ya? Pero siempre el volumen de un suero ayuda, en este caso, a mejorar. Ahora, escúchame, entonces, esta tasa de filtración se ve afectada ¿por qué? Por pérdida de volumen, a través de quemaduras, de hemorragias, de diarreas, por ejemplo en el cólera, ¿no? Cuando había esta época en el 91, en el 92, que fueron acá epidemias, ¿no? La cantidad, ¿no? La persona se deshidrataba porque era un vómito persistente y diarreas en agua de arroz, así se llama, en agua de arroz, o sea, la forma, ¿no? ¿Visto cuando lavan arroz, no? No lavaba arroz, nunca. Ponte a lavar ahí ya. Entonces vas a ver que tiene esa consistencia o esa forma lechosa, que así vienen a ser las deposiciones de estas personas que tienen cólera, ¿no? Cólera. Entonces, también se puede presentar esta caída de esta tasa de filtración. Ahora, esta tasa, como puede ver acá, tiene una regulación propia, que se llama regulación renal, una regulación neural a través de la parte simpática, de la adrenalina, y también tiene una regulación. Vamos a revisar esto. Miren acá. Entonces, dentro de esta regulación, como podemos ver, la primera es la llamada autorregulación. Entonces, como estamos viendo nosotros acá, aquí hay que tener cuidado con 2 cosas. ¿Por qué? Porque la arteriola aferente es la determinante, en el sentido de que es la que va a determinar la presión con la cual llega. Pero ojo, para que ocurra la filtración, independiente de la presión, es el volumen, o sea, el flujo de sangre que va a llegar, en este caso, ¿cómo se llama? A lo que es el ovillo de capilar. Entonces, estas arteriolas, ¿qué contienen? Tienen células que musculares lisas. Por eso se habla
de un mecanismo miogénico. Mio viene a ser en este caso de muscular. Entonces, estas fibras, como puedes ver acá, lo que van a provocar es justamente que esta tasa de filtración empiece a aumentar. Pero lo hace ¿por qué? Porque acá esta contracción de las aferentes, recordemos que las arteriolas van a determinar que aumente la resistencia vascular. Y ya sabes que si aumenta la resistencia vascular, ¿estamos de acuerdo? Va a aumentar la presión. Y si aumenta la presión, aumenta la tasa de filtración. Entonces ahí entendemos que hay una secuencia. Ese es por un lado. Pero acá estamos viendo por el lado de lo que es túbulo glomerular. O sea, ya salimos aquí de lo que es la arteriola, ¿no? Que estaba en el origen, ¿no? Del polo vascular, ¿no? De lo que es la nefrona. Pero ahora acá, en la parte túbulo glomerular, como pueden ver acá, el tema está con lo que es la mácula densa. ¿Alguien se acuerda qué era eso, no? La mácula densa. La mácula densa, como ya sabemos, viene a ser un agrupamiento celular que se encuentra ¿dónde? ¿Entre quién? ¿O cerca a quién? Al túbulo contorneado distal, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos a ver que existen justamente unas señales para que se desarrolle una retroalimentación. O sea, el punto de partida es esto, muchachos. Tu organismo está adaptado para responder ante una caída de la presión. ¿Estamos de acuerdo? Tu presión cae, ¿estamos de acuerdo o no? Y hay mecanismos ¿para qué? Para regular y elevar esa presión. ¿Estamos de acuerdo? Pero no estamos adaptados a lo contrario. ¿Qué pasa si la presión sube? ¿Correcto? No existe un mecanismo para poder, en este caso, bajar la presión. Por eso es que todos los medicamentos van a actuar sobre ciertos enzimas, cofactores, receptores, ¿ya? Que van a regular esta presión. Entonces, aquí cuando cae, ¿estamos de acuerdo? Cae esta presión, entonces esta mácula envía las señales, y las va a enviar las señales en este caso para que esta tasa justamente también se mantenga dentro de lo normal. Sin embargo, aquí viene el tema, cuidado con esto. El NO, ¿ya? Así se llama, el NO, el óxido nítrico, es un potente que vasodilatador. Vasodilatador. Y al ser vasodilatador, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si es un vasodilatador? Disminuye la resistencia vascular. ¿Y qué pasa si disminuye la resistencia? Disminuye la presión. ¿Y qué pasa con la tasa de filtración? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto de acá, el NO, por ejemplo, participa, ¿no? Participa normalmente, ¿dónde está esto? En el endotelio vascular. ¿Ya? Pero en el endotelio, ¿ya? Esto de acá se activa normalmente cuando hay, por ejemplo, algún tipo de hemorragia y todo eso. O sea, eso termina, en este caso, complicando. Ahora, la sustancia opuesta al óxido nítrico se llama angiotensina 2. La angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor, es lo opuesto. Pero este es vasodilatador. Por eso es que para mantener esta tasa, ¿qué se hace? Se inhibe, ¿correcto? Se inhibe, de tal manera que se va a impedir, ¿no?, que ocurra el otro mecanismo. Entonces, esto sería la autorregulación renal. En lo que es la parte neural, como pueden ver acá interviene en este caso la adrenalina. Y la adrenalina, como ya sabemos nosotros, que tiene en este caso receptores beta, lo que hace justamente es provocar cambios también en lo que es los vasos sanguíneos, pero como ven, ¿no? Como puede ver, ya sabemos nosotros que durante el ejercicio intenso o en estas actividades, ¿no?, donde ocurre justamente una producción alta de calor o de calorías, ahí se va a activar justamente esta adrenalina y va a provocar nuevamente, ¿no?, la constricción o la vasoconstricción de esta arteriola. Ahora, aquí el detalle, como pueden ver acá, es que
cuando una persona hace un ejercicio intenso, lo que normalmente ocurre es que la persona, pregunta, produce más sudor, pero el volumen urinario no aumenta, tiene que disminuir. ¿Estamos de acuerdo? Porque ya estás perdiendo justamente, por eso es que acá viene el tema. Recuerda, la vasoconstricción es en la arteriola aferente. ¿Está bien o no? Se produce vasoconstricción, aumenta la presión y se forma orina. Pero esta de acá está haciendo otro fenómeno. Aquí, en este caso, como puede ver acá, también va a afectar, ¿estamos de acuerdo?, el otro punto de salida. Por eso es que va a regular esa producción. La orina no se va a producir, ¿no?, de manera abundante. Se va a formar, sí, pero no se va a perder el agua como corresponde, porque ya lo está haciendo a partir, en este caso, del sudor. Y por supuesto acá, como pueden ver, hay esto, ¿no? Hay un secuestro, ¿ya?, para otras regiones que van a desarrollar calor. Es decir, vamos un poco con esa parte. ¿Qué pasa cuando una persona tiene una hemorragia? Cuando una persona tiene una hemorragia, muchachos, ¿cuál es la idea? La idea es que se mantenga, ¿qué?, la presión arterial. Pero ¿quién es el órgano que normalmente va, o sea, aparte de los mecanismos hormonales o renales, el órgano responsable de ese bombeo es el corazón? Quiere decir entonces que si yo tengo una hemorragia, normalmente toda la sangre de la parte appendicular, o sea, miembros superiores e inferiores, van a ser secuestrados hacia el corazón para garantizar que éste pueda bombear de manera adecuada la sangre. ¿Estamos de acuerdo? Ocurre normalmente eso, ¿ya? Entonces hay un secuestro. Entonces, pero ¿qué pasa cuando tú haces ejercicio? ¿Quién es el que está desarrollando toda esa actividad física? Las extremidades, o sea, lo opuesto, ¿correcto? Entonces, desarrollan más formación de calor. Entonces, debería mejorar el flujo sanguíneo en esas regiones apendiculares, ¿ya? Entonces, acá ocurre al revés. Por eso es que acá dice, permite un mayor flujo a otros tejidos del cuerpo, específicamente a los tejidos de la parte de los órganos musculoesqueléticos, ¿no?, que van a desarrollar. Finalmente, entonces, acá esta parte hemos visto entonces la autorregulación renal, la neural, y ahora vamos a ver la hormonal. Entonces, ¿cómo se forma la angiotensina 2? No sé si recordamos nosotros. Todo parte de dónde, aunque lo vamos a hablar después, de la renina, ¿no es cierto? Pero la renina, ¿cómo se produce? ¿Cuál es el estímulo? Una caída de la presión arterial. Tiene que haber una caída. Entonces, se forma la renina, y hay que recordar entonces que la renina, ¿qué es lo que hace? Transforma, ¿qué?, el angiotensinógeno en angiotensina 1. ¿Correcto? Pregunta, ¿quién produce el angiotensinógeno? El hígado lo produce. Entonces, y esa angiotensina 1, que ahora ya la tenemos, que todavía no tiene una actividad, porque no tiene una actividad, va a pasar ¿por dónde? Por el pulmón, ¿no es cierto? Y en el pulmón encontramos a una enzima que se llama la enzima convertidora de angiotensina. Y ahí viene el tema, tranquilos. Hay un medicamento que le llaman IECA, o sea, inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Quiénes son los IECAs? Captopril, ¿lo has escuchado? Y enalapril. Son IECAs. Entonces, una forma de poder regular la presión es justamente a través de esa inhibición. ¿Estamos de acuerdo? ¿El IECA qué hace? Evita la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2. Entonces, si ya no hay angiotensina 2, ya no habrá vasoconstricción. ¿Estamos de acuerdo? Y por lo tanto se va a regular la presión. Entonces, el IECA es el más conocido de todos. Son recontrabaratos, ¿no? Pero hay un detalle. ¿Cuál es? Que los IECA tienen un efecto, como todo medicamento, ¿eh? Los IECA tienen un efecto secundario. ¿Alguien en casa, ustedes tienen papá que sean hipertensos?
La razón por la cual una persona deja de tomar un YECA, ¿ya?, para rotar a otro medicamento, es justamente lo que tú mencionas. Así es, producción de lactosa. ¿Sí? La persona presenta esos cuadros, ¿no?, que vienen a ser justamente como unas crisis, y a quién le gusta estar tosiendo todo el día, pues, ¿no? Ahora, pero no es que a todos, ahí viene el tema, no es que a todos les produzca ese efecto secundario. Entonces, siempre el punto de partida es un YECA. Muy bien, ahora espera. Ya tenemos entonces que la angiotensina, ahora, la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2, ¿por quién? Por la enzima convertidora de angiotensina. ¿Está bien o no? Pero la pregunta es, ¿y dónde actúa la angiotensina 2? Pero si lo hemos dicho, ¿dónde actúa? En los vasos sanguíneos. Claro, en los vasos sanguíneos. ¿Está bien o no? ¿Y qué hay en los vasos sanguíneos? Eso siempre tienes que acordarte. O sea, ¿cómo es que una sustancia actúa de manera específica en una parte del cuerpo? ¿Qué debe haber? Un receptor, ¿correcto? Que se llama receptor de angiotensina. Y ahí viene el otro concepto. Hay unos medicamentos que les llaman ARA2. ¿Y qué es ARA2? Antagonista de los receptores de angiotensina 2. ¿Y quién es el ARA2? Losartán, valsartán, ibersartán, todo lo que termina en sartán, ¿no? Entonces, ese grupo de medicamentos, que lo habrás escuchado también, tienen otro mecanismo sobre el cual pueden controlar la presión arterial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para que veas que la farmacología no la puedes desligar de la fisiología, pues imposible, ¿no? No sabes fisio, ya pues ya te estás preparando ya para el curso, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo. Ahora, como puedes ver acá, la angiotensina, ahí viene el tema, ¿es un qué? Es un vasoconstrictor, ¿estamos de acuerdo? Pero es un vasoconstrictor de ambas, eso es lo que está acá, de ambas, mira acá, ¿sí? De ambas. Y por lo tanto, al cerrar la puerta de entrada y de salida, ¿estamos de acuerdo o no? Eso va a provocar justamente que se reduzca el flujo sanguíneo. ¿Estamos de acuerdo? No hay una adecuada cantidad de sangre, por lo tanto, esa tasa de filtración va a caer. ¿Sí? En cambio, recuerden ustedes, ¿alguien se acuerda qué significaba el concepto atrial? El gastrea. Atrial. Aurícula, claro, así es. Ese es el otro nombre cuando se le llama las aurículas. Quiere decir entonces que a nivel de las aurículas, de las paredes de las aurículas, se puede formar este péptido natriurético. Y este péptido natriurético, como puede ver, ¿por qué se le llama natriurético? Claro, así es. Tiene que ver con el metabolismo del sodio. Y hay que recordar que el sodio, cuando jalas sodio, ¿qué jalas? Jalas agua. Y si jalas agua, aumenta el volumen, ¿o no? Y si aumenta el volumen, aumenta la presión. ¿Correcto? Entonces, justamente se va a encargar justamente de hacer el efecto contrario, ¿no es cierto? De mejorar el volumen, en este caso el flujo sanguíneo, y de esta manera aumenta la tasa de filtración. Entonces, son dos mecanismos opuestos acá. Sin embargo, recordemos que lo más conocido y más potente, por supuesto, es la presencia de la angiotensina 2. Listo. Entonces, ya conocemos, muchachos, entonces, los mecanismos. Ya habíamos hablado acerca de las, recordemos, en la filtración, entonces, participaba, ¿quién? Participaba, la arteriola, aferente con el glomérulo, y aparte también lo que es la cápsula de Bowman. ¿Exactamente cuál? La hoja visceral, ¿correcto? Y entre ellos se iba a dar a cabo lo que es en este caso la filtración, en este caso glomerular, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran las presiones que se daban? La hidrostática, que era la que llevaba hacia afuera la sangre, y las que estaban en contra eran dos, ¿te acuerdas o no?
la presión capsular y la presión oncótica, o también llamada coloidosmótica, ¿no? Y que la presión tenía que tener un gradiente positivo, y era positivo para que permita, en este caso, el pasaje, en este caso de estas. Pero cuando entramos acá, observa, a la segunda parte, que viene a ser la reabsorción, significa entonces de que todas esas moléculas que han pasado, ¿correcto?, a la cápsula de Bowman van a entrar en los túbulos renales. Pero aquí viene el tema, muchachos. El túbulo, aquí viene el tema, o sea, olvídate de eso. El túbulo, vamos a suponer que fuera algo recto. ¿Qué hay por fuera del túbulo? ¿Alguien se acuerda de eso o no? Por fuera, muchachos, hay los llamados vasos peritubulares. ¿Sí? Ahora entendemos por qué por dentro del lapicero, ¿qué es lo que va a pasar? El filtrado. ¿Y qué es el filtrado? Agua, proteínas, ¿te acuerdas? Aminoácidos, glucosa, ¿sí o no? Y los minerales. Pero todo eso que está por dentro se va a perder. No. Entonces, ¿por qué yo debo de tener un vaso peritubular? Porque entre ellos va a haber una reabsorción. ¿Estamos de acuerdo o no? O sea, lo que yo voy a reabsorber es lo que voy a recuperar. Pero tú sabes que entre ellos nunca el flujo va en un solo sentido, sino van en, claro, un cotransporte. ¿Sí o no? Entonces, así como yo voy a regresar, ¿qué? Agua, ¿sí o no? ¿Qué más voy a recuperar? Sodio, potasio, fosfato, aminoácidos. Voy a tener que secretar, por eso que van de la mano, las dos van de la mano, son simultáneas. Voy a tener que secretar algo. ¿Y qué voy a empezar a eliminar? Hidrógeno. ¿Qué más? Amonio. ¿Sí o no? ¿Qué más? Urea, creatinina, son productos del metabolismo. Entonces, vamos a ver entonces que acá, escúchame acá, van a empezar a recuperarse. Ahorita estamos viendo solamente como cuestiones generales, pero ojo, lo que normalmente nos preguntan acá, recuerda, ¿cómo está dividida esa parte tubular? Túbulo contorneado proximal, ¿qué más? Asa de Henle, y luego el túbulo contorneado distal. Y en cada uno vamos a ver porcentajes. Ahí es donde a veces descuadra ese tema, ¿no? Pero hay que ir viendo cómo es que se van a recuperar. Por ejemplo, miren acá, la glucosa, para ir recordando esto, la glucosa y los aminoácidos se tienen que reabsorber al 100% en el túbulo contorneado, ¿qué? Proximal. El proximal debe de recuperar al 100%. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué otra cosa? El agua, por ejemplo. Como dice arriba, ¿qué dice? El 99% del agua se reabsorbe. Ya, pero el 99% de agua en la nefrona. ¿Ah? Todo. Pero de ese 99, ¿cuánto es en el túbulo contorneado proximal? 65%. Que obviamente es más de la mitad. Entonces, eso de ahí, eso que te estoy mencionando, son las cosas que empiezan a marcar la diferencia al momento del examen. Tengo que tener definido claramente estos porcentajes, ¿ya? Ahora, otra cosa. Para que estos productos pasen, normalmente lo hacen por procesos activos o pasivos. Por eso se habla, eso ya lo has visto ya en la parte primer ciclo, seguramente ya lo habrás visto. Hay un transporte activo y hay un transporte pasivo, ¿correcto? Hay una difusión facilitada, ¿correcto? Hay una difusión simple. Entonces, son procesos que van a permitir que estas sustancias se tengan que recuperar. Y aquí, por ejemplo, aparece justamente este señor, ácido, ¿no? ¿Lo conoces? Este señor, aparte de verse favorecido, ya sea por un receptor, por un canal, por una bomba, porque recuerda que hay bomba, por ejemplo, de sodio y potasio, ¿no? Este señor tiene sus propios receptores, ¿sí? Sin embargo, necesita de algo más. ¿Qué? Una hormona. Sí. ¿Qué hormona, ya te acordaste o no? Participa en la reabsorción de calcio. La paratormona, la PTH. Claro, la paratormona participa acá, ¿sí?
Y como ya sabemos, la paratormona, ¿para qué? O sea, ¿para qué reabsorbe el calcio? ¿Estamos de acuerdo o no? Recordemos que la paratormona tiene una función, es hipercalcemiante. O sea, aumenta los niveles de calcio en sangre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso aumenta esta reabsorción. Sin embargo, escúchame acá, también hay otra cosa. Una vitamina. Así es. Una vitamina que se activa en la piel, ¿no es cierto? Y luego hace todo un recorrido para activarse a nivel del riñón, ¿sí? Para tener la llamada la 1,25 hidroxicolecalciferol, ¿no es cierto? La D, la vitamina D. Y en las mujeres, alguien más participa. Chicas, ustedes mismas son. Aquí. ¿Quién más participa acá? Aquí. Es algo propio de ustedes. No me digan el empoderamiento, no, después de vaina. ¿Quién? Los estrógenos, los estrógenos. Por eso es que ninguna mujer, ¿correcto? En edad reproductiva, así se le llama. ¿Cuándo hablamos de una mujer en edad reproductiva? Desde su menarquia, ¿sí o no? Hasta su menopausia. Esa es una mujer en edad reproductiva. Y una mujer en edad reproductiva, por supuesto, produce altos niveles de estrógenos que participan en la... Entonces, ¿esto qué explica? Explica que una mujer, si durante esa edad no ha consumido de manera adecuada alimentos ricos en calcio, recuerda que ¿dónde se encuentra el 99% de calcio en tu cuerpo? En el hueso. Entonces, debe tener una reserva de calcio. Pero hay mujeres, ¿no? Que si no han tenido, vuelvo a repetir, una buena reserva, pasada la menopausia, ¿correcto? Pueden desarrollar, ¿qué? Osteoporosis. Y se llama osteoporosis posmenopáusica. Porque mientras esté en menopausia no hay problema, ¿cierto? ¿Y cómo se reconoce que tiene osteoporosis? Porque luego, después de un traumatismo, desarrolla una fractura, ¿correcto? De repente ha sido un traumatismo leve, ¿no? Ojo, que hay un punto intermedio, porque no hay que irnos de frente a la osteoporosis. El punto intermedio se llama osteopenia. La osteopenia es un grado intermedio, ¿no?, de riesgo para hacer, en este caso, osteoporosis. Por eso es que una mujer que está con riesgo de osteoporosis, ¿qué tiene que tomar? ¿Qué tiene que tomar? Para que... ¿Qué toma? Se supone que, claro, tiene que tomar ¿qué? Pero no toma calcio. Bueno, recuerden ustedes que estamos hablando acá, ¿no? Calcio no toma. No. Ya les he dicho ya. ¿Qué toma? Carbonato. El producto se llama carbonato de calcio. No calcio, ¿no? ¿Qué vas a sacar? Que vas a recortar los recuadritos de la tabla periódica y te los vas a comer. No. Se llama carbonato de calcio el producto. ¿Pero acompañado de qué? De estrógenos. Claro, va a tomar estrógenos, porque el estrógeno favorece la absorción de calcio a nivel renal. ¿Estamos de acuerdo? A nivel renal. Entonces, muchachos, solamente, ¿sí?, por hablar de este caso, ojo, el calcio y el fosfato, ese es el otro producto, van de la mano. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que lo que llega al hueso, ¿no?, es un mineral inorgánico más importante del hueso, que se llama hidroxiapatita. ¿Y qué es la hidroxiapatita? Es una mezcla de ¿qué? De fosfato de calcio y carbonato de calcio. ¿Correcto? Entonces, esa parte, que a veces en la parte de embrioísta, no sé cómo le explican a ustedes, pero acá tenemos que irlo detallando, ¿no? Porque a veces quedan los hilos sueltos para poder ir entendiendo. En el caso, finalmente, recuerden una cosa, que también ya te lo he explicado. Cuando una molécula pasa a través
de una membrana va a depender de su naturaleza. Si es un gas, se llama difusión, lo hemos dicho. Si es un líquido, se llama ósmosis. Y si es un sólido, filtración. ¿Qué es lo que estamos viendo, no? Porque de alguna manera, si bien es cierto, recuerden que cuando yo utilizo, recuerden algo, cuando yo utilizo, estas moléculas son moléculas orgánicas, ¿sí? Pero no existen moléculas, bueno, las moléculas inorgánicas, muchachos, bueno, sí existen, pero están en estado gaseoso. Estos de acá no son moléculas. ¿Estos qué son? Los que tienen carga. Iones. Los que tienen carga. Bien. Ahora bien, todavía no, estamos hablando todavía como principios generales. Y la otra etapa, esa era la reabsorción. Y la otra etapa que viene a ser la secreción, ahora, o sea, en el anterior, desde el túbulo hacia la sangre, ¿correcto o no? Ahora estamos ¿de dónde? Desde la sangre hacia el túbulo. ¿Estamos de acuerdo? Hacia el túbulo renal. Entonces, como pueden ver acá, se está eliminando varios productos. Ahora, el hidrógeno, en este caso, ion hidrógeno, ¿por qué es importante? Porque el hidrógeno es uno de los elementos que va a determinar el pH. ¿Estamos de acuerdo? Y recordemos que una de las funciones del riñón es justamente la regulación ácido-base. La regulación ácido-base. Por eso es que esta eliminación del hidrógeno va a depender. La orina es de repente el único producto de secreción corporal que no tiene un pH definido. Tú hablas del pH del jugo gástrico y es de 3. Tú hablas de la secreción pancreática, es de 8. Tú hablas de las lágrimas, es de 6,9. Correcto. Pero si tú hablas de la orina, no tiene un pH estático. La orina puede ir desde 4,8 hasta 8. Y va a depender de la naturaleza a veces de la alimentación. Entonces tiene un rango su pH. Y eso lo hace justamente porque es buffer. Regula en este caso la acidez, ¿no? O la basicidad de la sangre. El amonio, como pueden ver acá, es un catión, ¿no? Es un catión monovalente que también se elimina, ¿no? Creatinina, ¿no? Que forma parte también del metabolismo proteico y como pueden ver, algunos fármacos. Ahora escúchame, hablando de esa parte. Cuando entres a farmacología, una de las cosas que uno tiene que aprender es el fármaco donde tiene su metabolismo, ¿sí? Porque vas a escuchar que algunos son nefrotóxicos, ¿no? Otros son ototóxicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, la importancia de saber en dónde hace el efecto de la toxicidad el medicamento, ¿ya? Entonces, de ahí que la persona tiene, y eso es algo con la que tienes que quedarte claro, ¿por qué? A veces, cuando nos gana el entusiasmo, y eso es algo que no está bien, te cuento un caso, ¿no? En pandemia, ¿no? En un determinado lugar de acá de Lambayeque, los médicos, la mayoría de personas nombradas, qué sé yo, viene la palabra, ¿no? Se guardaron y mandaron a un equipo de médicos que se llamaban, en su época le pusieron los CAS-COVID, ¿no? Primera línea, ¿no? Ellos se guardaron, ¿no? Salieron cuando salieron los bonos, ¿no? Ahí sí, pero se guardaron. ¿Y qué pasa? Que muchos de ellos, inclusive, estando como CAS-COVID, no atendían. Ahora, de hecho que el temor era grande, ¿no? O sea, tú ves por televisión ver morir a la gente, fatal, ¿no? Y en un lugar, sucedió que un estudiante de medicina, porque era estudiante, al ver esa situación, empezó a apoyar a la gente, ¿no? Pero ahí viene el tema, o sea, uno tiene que saber sus límites, porque eres estudiante. Pero también quién está detrás de él, ¿no? Bueno, el asunto ha sido de que él estuvo con unas recetas de un colega, ¿no? Y como él un poco que manejaba, ya le habían enseñado, ¿no? Pero vuelvo a repetir, no es lo mismo, ¿no? Entonces, en su afán de querer ayudar, ¿no? Hubo gente que le metió un soplo seguramente a la fiscalía y lo encuentran a él en un lugar con recetas firmadas por un colega, ¿no? Pero él era
estudiante, y lo marrocaron y se lo llevaron, ¿no? Entonces, obviamente después hubo todo un tema digamos, de apoyo, ¿no? Del colectivo de nuestro gremio, para que obviamente no pasara esto a mayores. Había cometido una falta, claro, pues, ¿no? Pero a eso voy yo, o sea, nosotros no podemos irnos más allá de nuestros límites. O sea, tenemos que saber que somos estudiantes y a veces pasamos esa línea. No, pero está ayudando, es buena gente, ya, pero no. Así es sí. No, no, no. Son cosas que traen cola, eso después, ¿ya? Uno tiene que saber esa situación. En pandemia, se ha presentado, dice la frase, ¿no? Peores cosas dice la vida que vendrá, así, tal cual. Pero eso de ahí, desde el punto de vista formativo, para ustedes, eso sí se les digo, no. O sea, tenemos que saber nuestra línea. Podemos acompañar, tener a alguien que nos está asesorando, ¿no? Yo quiero aprender. Es como cuando tú, por ahí que de repente empiezas a avanzar en la carrera y pides de repente acompañar en una cirugía, bacán, pues, ¿no? Después estás de ayudante, ¿no? Aunque sea secando la frente, ¿no? Pero ahí estás, ¿no? Poco a poco, ¿no? En campañas, ¿no? Entonces, pero eso de ahí te ayuda a que tú empieces, primero a perder miren muchachos, lo peor que puede pasarle a ustedes es que estés tan encerrado en este mundo y que cuando te toque enfrentarte al internado, te agarre el temor. O sea, tú no puedes en el temor, o sea, en otras palabras, lo peor que puedes pasar, doctor, ¿qué sería peor que inhabilitarse? Para ponerte en el caso más extremo, ¿ya? Es entrar a esa etapa y que tengas que salir por temor de eso de ahí. O sea, que tantos años tienes que aguantar, muchachos. Todo lo que estamos así, hemos aguantado palos, vergüenzas, se han trapeado contigo, o sea, sí, la situación es así. Pero enfrentarse a esa situación es mejor asumir el castigo porque te van a castigar con guardias, con turnos, ya, tu caballero, pues, ¿no? Entonces, todos esos temas, pero vuelvo a repetirles, tenemos que respetar nuestra línea de base. ¿Dónde estoy yo? ¿Qué soy yo? No, que yo soy interno de medicina, nada, yo eres estudiante todavía. Cuidado con eso. Mientras no tengas ahora, a diferencia de otras carreras, muchachos, que los bachilleres, habrán escuchado, ¿no? Bachilleres de otras carreras, pero no hay un bachiller de medicina humana, por si acaso, trabajando en una clínica, en un hospital, no hay. Hasta que no tengas tu título, tu colegiatura, tienes que ir hasta la colegiatura, no vas a tener, obviamente, esa licencia para poder trabajar. O sea, no se puede. Otras carreras sí lo hacen, nosotros no podemos. Tenemos que completar todo ese proceso. ¿Ya? Ya me olvidé que sabe. Ya, muchachos. Entonces, estábamos hablando, te decía acerca de los medicamentos, ¿no? Los medicamentos, te decía. ¿Y por qué te decía esto? Porque las personas, hoy en día vamos a ver varios casos de insuficiencia renal, y estas personas con insuficiencia renal no es lo mismo. Cuidado. Doctor, a mí la vez pasada tuve infección urinaria y me dijeron que tomara ciprofloxacino, una tableta cada 2 horas por una semana. Pues esa es la dosis. Y si tiene insuficiencia renal, porque el cipro puede empeorar ese cuadro de insuficiencia renal. Y lo que tendría que ser una ayuda, termina generándole un problema mayor. En ellos hay que hacer un reajuste a la dosis. Un reajuste a la dosis. ¿Y de qué va a depender ese reajuste? De esto de acá. ¿Verdad? Esto de acá. Cuando una persona que tiene la sospecha de una masa, hablamos de cáncer, ¿sí? La masa se encontró por casualidad por una radiografía o por una ecografía, que no son los exámenes adecuados, pero obviamente tampoco le vas a mandar a hacer tomografía a todo el mundo, ¿no? Si me empiezas por lo más básico. Pero cuando ya se le dice, ¿no? Lo peor, ¿no? Ponte que tú estás ahí y la señora te dice, ¿no? Y te dice, doctor, ¿y no será mejor una tomografía? ¿No? Tú falteas, pues, ¿no? Porque obviamente viene el tema. ¿Qué necesito yo para poder dar una orden de tomografía? Y si la señora te dice, ya, yo particular, no se preocupe. Ella está con, ¿no?
Muchachos, necesito los niveles de uricreatinina. ¿Por qué? Porque para poder hacer un examen, una tomografía a alguien con sospecha de cáncer, tiene que ser una tomografía con contraste. Y ese contraste puede afectar al riñón o no. Claro que sí. Y si está con un problema renal, entonces ese es el tema. Señora, ¿sabe qué? Antes de que se vaya, sáquese eso de acá. Sáquese eso de acá. Si eso está alterado, porque de ahí viene el roche, los roches, ¿no? ¿Quién es el doctor, ¿no?, que ha mandado a sacar una tomografía y la persona está con una insuficiencia renal? Y eres parte de las conversaciones. Entonces, siempre hay que asegurarse eso. Claro, hay otros lugares más decentes donde dicen, ¿qué? Sí, no, el doctorcito sí que trabaja con nosotros. Entonces, señor, tiene que hacerse un examen aparte, ¿no? O sea, más buena gente, ¿no? Ya hacen la otra chamba, ¿no? Pero la creatinina es básico para eso. Y es más, hoy en día, la creatinina que se le pide a los diabéticos sirve para saber, en este caso, ¿no?, lo que se llama el aclaramiento de creatinina. Y uno desde el primer nivel de atención puede saber si la persona no solamente basta porque esté elevado, sino que basta que al hacer la otra lectura permita saber el grado de este problema, que tenga en este caso de él. Y como pueden ver, algunos fármacos se pueden eliminar desde el punto de vista. Entonces acá, como ya hemos visto, el hidrógeno tiene que ver con lo que es el control, en este caso de pH. ¿Ya? Bien, entonces, para que se ocurra en este caso la reabsorción, tenemos que ver que existe justamente una membrana a nivel tubular y una membrana a nivel de los vasos sanguíneos, en este caso del endotelio. Y de esa manera, entre ambas, vamos a encontrar que existe justamente, se le llama paracelular, de acá, esa de acá, justamente porque son contiguas, están adyacentes, juntas, pero el proceso es un proceso, en este caso, así. Y por ahí es donde va a ocurrir justamente este proceso de reabsorción. Ojo, este proceso de la reabsorción, como puede ver, va a darse cuando existe, en este caso, una permeabilidad. Significa entonces, ahí viene el tema, que ustedes recuerdan que los capilares, ahí viene el tema, los capilares, todos no tienen la misma forma. Hay capilares que se les llama contiguos. Los contiguos son aquellos que normalmente forman los vasos sanguíneos, digamos, a nivel de estructuras apendiculares, o sea, miembros superiores e inferiores. Pero también vamos a encontrar capilares que sinusoidales. ¿Y dónde encontramos sinusoides? En el hígado. Y también existen capilares fenestrados. Y las fenestras no son otra cosa que los espacios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, depende mucho justamente que exista ese mecanismo para poder entender que debe haber esto, ¿no? Una permeabilidad. Ahora, la permeabilidad te va a permitir que algunas moléculas por su tamaño no tengan que pasar, otras sí. De ahí que hemos hablado hasta ahorita, que las proteínas no están, al menos las grandes, no están dentro de esa composición. Ahora, ojo, cuando una persona, ¿no? Claro, hay que recordar que siempre la forma como el paciente te lo va a decir, hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Pero dentro de su lenguaje, ¿no? Doctor, me he ido al baño y parece que hubiese echado detergente, ¿no? Tremenda cantidad, una orina espumosa, ¿no? Ahora, hay que asegurarse, porque tampoco orina espumosa, pérdida de proteínas, tampoco es así, ¿no? O sea, yo sospecho, ¿no? Pero ¿cómo sabemos si la persona le ha metido detergente, lejía? O sea, no sabemos esa situación, ¿no? Entonces, eso de ahí no te confirma nada, ¿correcto? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Pero qué le pides? ¿Un examen de qué? Proteinuria. Una es proteinuria y la otra se llama proteínas en 24 horas, ¿ya? ¿Cuánto se puede perder
digamos, cuánto de proteínas, este es otro dato ya, así como te he hablado de que no es normal que haya hematíes, que no haya leucocitos, que no haya glucosa, se puede encontrar proteínas, ¿estamos de acuerdo? ¿Hasta cuánto? Hasta 300 miligramos. Hasta 300 miligramos yo puedo encontrar. Normal, ¿estamos de acuerdo? Normal. Pero pasado esa cantidad, ya hablamos de una proteínuria. Hablamos de una proteínuria. Entonces eso de ahí hay que tomarlo en cuenta, ¿ya? Al momento de hacer una evaluación de un examen. Ahora mira acá. Desde la parte apical, ¿qué significa la parte apical? Recordemos eso. La parte apical, recuerda algo. Yo tengo mi lámina basal, acá está mi célula, ¿correcto? La parte que se une a la membrana basal es la base, ¿no? Y arriba es la parte apical.